acerca de cardio-oncología, y entonces al final de esta charla comprenderemos qué es lo que significa esta imagen donde tenemos esta evolución en tecnología. Comprenderemos la importancia de la prevención de esta banda por encima de la cura, y comprenderemos la importancia de toda esta área nueva y reciente que es la cardio-oncología. Entonces, esta charla la hice en noviembre de 2020. En realidad, como verán, tiene 4 visualizaciones. Esas 4 visualizaciones son mías porque tengo el video oculto, puesto que lo hice de forma informal. Es el artículo número 81 de la edición 2018 del libro Braunwald, y ya veremos por qué es que tengo esa charla oculta y probablemente nunca la haga pública. Entonces, lo veremos a continuación. ¿Por qué razón? Porque cáncer y enfermedad cardíaca son las principales 2 causas de muerte en el mundo desarrollado. Más o menos el 70% de las causas de muerte en mundo desarrollado en la adultez son por estas 2 patologías, que como podemos ver el cáncer ha ido aumentando y está prácticamente al nivel de la enfermedad cardíaca. Así que no es extraño tener paciente cardiópata con cáncer o paciente con cáncer que desarrolle cardiopatía, y ya vamos a ver que esta intersección se hace aún más importante, puesto que las mismas terapéuticas del cáncer pueden afectarnos nuestro sistema cardiovascular. Entonces aquí es donde comprendemos que la cardio-oncología llega para quedarse y pasa de ser una ciencia totalmente desconocida antes de los 70s o 60s a una ciencia que cada vez crece más, se expande más, y es por eso que en el año 2016 en Estados Unidos 15.5 millones de sobrevivientes de cáncer son pacientes que vamos a tener que darle seguimiento, y la mayoría de estos van a tener expectativas de vida mayores a 5 años, probablemente teniendo afección luego del sistema cardiovascular. Y entonces es por esto que la mayoría de estos pacientes mayores a 50 años, por lo menos 1 de cada 2 va a terminar presentando alguna enfermedad cardiovascular, que es nuestro rol como cardiólogos clínicos o cardiólogos subespecialistas ayudar en su detección y abordaje. Entonces, otra de las cosas importantes es la niñez y cáncer en la niñez, en donde la gran mayoría de estos niños sobreviven dadas las terapéuticas que en un pasado no tan lejano eran inexistentes. Actualmente tenemos más cáncer en niños, y además de tener más cáncer en niños tenemos más terapéuticas efectivas, así que la mayoría de ellos van a sobrevivir. Y en la adultez, en esta cohorte del Childhood Cancer Survivor Study, la mortalidad se convierte 7 veces mayor en estos niños sobrevivientes y tienen 15 veces el riesgo en toda su vida de padecer en algún momento insuficiencia cardíaca. Entonces, eso es importante tomar en cuenta, que van a ser gran parte de los pacientes que vamos a terminar teniendo que evaluar para mejorar su pronóstico. Otro punto importante es la pregunta de si nosotros médicos estamos detectando y tratando estas nuevas complicaciones de las terapias del cáncer. Entonces, en el área de la cardiotoxicidad o disfunción ventricular izquierda, y este estudio lo que nos dice es que no lo estamos haciendo, porque según ya las definiciones de disfunción ventricular por cáncer, en donde los pacientes ya deberían de recibir tratamiento, estamos viendo que menos de un 50% de estos pacientes están recibiendo el tratamiento que ocupan. Así que estos son datos alarmantes, y eso llama a generar mayor conciencia
respecto a esta área, que es lo que estamos haciendo en esta charla. Entonces, aquí podemos ver los avances de las diferentes terapéuticas. Esto es solo en el área del HER2, de la Herceptina. Estamos viendo que no es solo trastuzumab el único medicamento en esta área, en el contexto de cáncer de mama. Vean que hay otras opciones, está trastuzumab, también está pertuzumab, neratinib y demás opciones. Esto es solo una familia de medicamentos, así que imagínense las distintas complicaciones o posibles efectos sobre el sistema cardiovascular que se pudieran generar en la totalidad de medicamentos nuevos que estamos viendo. Entonces, esto es para poner en contexto cómo estaban aquí los HER2, la terapia HER2, como esto es en el año 1990, como ha ido creciendo el número de estudios. Pero no solo tenemos una familia de quimioterapéuticos, tenemos un montón más de familias. Entre las antiaciclinas, que son una de las más viejas, es que tenemos mayor evidencia, y es por eso que la charla principalmente se hace centrar a partir de estas antraciclinas, pero vemos que hay muchas familias más con muchos avances a lo largo de los años, la gran mayoría de ellos a partir de los años 2000 en adelante. Así que es información bastante fresca, y es por eso que, como hay tanta información nueva y sucediendo en todo momento, es que se van generando distintas guías y inicialmente hay mucha confusión. Esta es la confusión que voy a tratar de aclarar un poco con estas tres charlas. Entonces, como han visto en las diapositivas previas, no son mis usuales diapositivas, que son más ordenadas, porque estoy sacando las diapositivas de estas tres charlas. Entonces voy a hacer un resumen ejecutivo de los propios resúmenes ejecutivos de los principales actores en la cardio-oncología a nivel mundial, entre ellos Juan Carlos Plana, acerca de el rol de las imágenes, la doctora Barak, jefe en su centro en cardio-oncología, y la doctora Sani también. Entre estas tres charlas, que son bastante recientes, entre noviembre de 2020, esta otra es febrero de 2020, esta es marzo de 2019, es que voy a basar esta charla. ¿Por qué razón? Porque como vimos, ese capítulo del Braunwald del año 2018, para salir en ese texto, probablemente debió haberse generado 1 o 2 años antes. Y para este contexto de la cardio-oncología ya estamos hablando de un texto muy viejo, puesto que todo aquí evoluciona sumamente rápido. Entonces, por eso es que acoge la importancia de tomar en cuenta estas informaciones que son las más recientes. Entonces, este es el resumen ejecutivo. Vamos a empezar hablando de los tipos y mecanismos de toxicidad. Después de que se vieron al microscopio los efectos de diferentes quimioterapéuticos sobre el miocardiocito, es que se determina que hay cardiotoxicidad tipo 1 y tipo 2. Entonces, la tipo 1 es dosis dependiente, es la irreversible, hay necrosis celular, es usualmente su mayor estandarte son las antraciclinas, mientras que el tipo 2 no es irreversible, este sí puede ser reversible y se asocia más a alteraciones como, vamos a ver, como que no hay alteración ultraestructural al microscopio, no es dosis dependiente, perdón, es relacionada a la dosis, pero no es acumulativa. Entonces vemos que el principal exponente sería aquí el trastuzumab. Pero esta definición de tipo 1 y tipo 2 es más que todo semántica, es más que todo para un poco de comprensión, y como vemos aquí se le tacha una línea porque en realidad las cosas no son tan así, hay diferentes fenotipos, hay muchos mecanismos de acción y como podemos ver hay diferentes familias generando dos problemas. Así que esta definición del antes del 2018 termina siendo
vieja, puesto que hay muchos tipos más de posible cardiotoxicidad. Entonces, algunos ejemplos de cardiotoxicidad: el MVP o el Most Valuable Player, el más importante de estos, o sea, el villano favorito, serían los antracíclicos. ¿Por qué se llaman antracíclicos? Bueno, ¿por qué adriamicina? Porque se descubre este germen Streptomyces peuteus que formaba un pigmento en especial, que de ahí viene el rubicina. Bueno, se encontró en el mar Adriático, entonces por eso la combinación entre adriamicina, inicialmente la parte adria, el prefijo adria, con el sufijo rubicina, que es por el pigmento que genera. ¿Por qué le cambiaron el nombre de adriamicina a doxorubicina? Porque el término micina hablaba de que era un antibiótico, y aunque puede funcionar como tal, su principal función actualmente es como quimioterapéutico, por eso se cambió a doxorubicina. Y este es el principal villano, porque nos genera radicales libres, nos genera especies reactivas de oxígeno, que serían estas, y que el mecanismo por el que genera lesión tanto en la célula cancerosa como en nuestro propio cuerpo se cree que es por topoisomerasa 2B. Al unirse con la topoisomerasa va a romper esos enlaces dobles de ADN, generar disfunción mitocondrial y generar estos radicales, especies reactivas de oxígeno, que nos van a generar afección sistema cardiovascular. Entonces, inicialmente se vieron distintos patrones, principalmente en los 70s, a finales de los 70s, donde la dosis acumulada de este medicamento para hacer daño era de 550 miligramos por metro cuadrado, pero a partir de 2000, temprano 2003, por ahí, nos damos cuenta que la dosis para ya tener una lesión posible es a partir de 250 miligramos por metro cuadrado, y efectivamente ese es el punto corte al día de hoy. Estas son las distintas probabilidades para cada una de esas dosis acumuladas. Entonces sí, antracíclicos son por dosis acumulada. No queremos exponer a los pacientes a una dosis muy alta de esto en un punto X, ni queremos tampoco que su dosis acumulada sea alta, porque entre más alta la posibilidad de cardiotoxicidad. Entonces, este es el ranking de mayor a menor en cuanto a cardiotoxicidad por antracíclicos. Número 1, doxorubicina, y este sería el menor de todos, pero no se usa tanto, se usa más la epirubicina, por ejemplo. El actor coestelar sería los HER2, principalmente el más usado sería la trastuzumab, el trastuzumab. ¿Por qué razón? Porque se cree que el trastuzumab por sí solo va a generarnos cardiotoxicidad en porcentajes muy bajos, de 2 a 3% más o menos, pero cuando damos trastuzumab en conjunto con antraciclinas, que es muy frecuente, ahí es donde se ve este patrón, esta gráfica en la sección B, donde dimos primeramente antraciclinas, generamos estas especies reactivas de oxígeno, nuestro cuerpo trata de adaptarse aumentando la regulación, upregulation, o sea, aumentando HER2 para reparar reparo celular, pero si damos trastuzumab estamos inhibiendo este HER2, entonces ahí potenciamos y sinergizamos la lesión, y es por eso que cuando los dos están combinados son pacientes de muy alto riesgo de cardiotoxicidad. Cuando es trastuzumab solita, la probabilidad es baja de cardiotoxicidad, y básicamente eso es lo que nos muestra esa tabla. Otros medicamentos y mecanismos, pues claro, hay muchísimos cardiotóxicos. Entre los más frecuentes asociados entre su uso, frecuentemente usados, y frecuencia de cardiotoxicidad, exponente número 1, la doxorubicina. Por ahí también está la ciclofosfamida, que ahora vamos a ver sus características, docetaxel, trastuzumab, carfilzomib y sunitinib. Entonces estos son los más frecuentes. No vamos a hablar de todos porque prácticamente todos podrían producir algo, pero entonces vamos a hablar de la ciclofosfamida, que uno de sus intermediarios o
productos intermediarios es la acroleína. La acroleína es sumamente tóxica y se asocia con disfunción endotelial y se asocia con pericarditis hemorrágica o se asocia con hemorragias en todo lado, y es por eso que hay que tomar en cuenta esta posibilidad de la ciclofosfamida, que puede tener varios agentes que inhiban la acroleína como mesna, y aquí ciertas opciones terapéuticas en estudio. Luego tenemos los inhibidores de la tirosina quinasa, que estos nos van a generar lesión endotelial importante, entonces nos puede generar disfunción endotelial, vasoespasmo, injuria microvascular, hipertensión arterial, y también los inhibidores del vascular endothelial growth factor, que estos se asocian también con hipertensión arterial y trombosis. Entonces tener en cuenta estas posibilidades. Luego tenemos el carfilzomib, que es un inhibidor de proteasoma principalmente usado en el contexto de mieloma múltiple. Es el peor de los inhibidores de proteasoma, y se asocia, como ven, principalmente con este síntoma, con disnea, hipertensión arterial, isquemia, insuficiencia cardíaca. ¿Cómo podemos tratar de prevenirlo? Pues tratando agresivamente la hipertensión arterial con vasodilatadores y simpaticolíticos, también monitoreo continuo y tratar enfermedad arterial coronaria si la sospechamos. Luego tenemos esta enfermedad que puede ser a veces marcador o resultado de la cardiotoxicidad, que es el síndrome de Takotsubo o la cardiomiopatía inducida por estrés, y es algo que debemos tomar en cuenta porque es bastante reciente. Se ve hasta en un 5 a 30% de los Takotsubos son secundarios a la terapéutica por quimioterapia, o sea, es bastante frecuente y ahí tenemos distintas causas. Ok, algunas de las nuevas estrellas o en el futuro que ya se está dando en ciertas latitudes son estos tratamientos novedosos para quimioterapia, que son los ICIs o Immune Checkpoint Inhibitors, que se asocian con itis o inflamación de todo lado. Como pueden ver, llegan para quedarse porque el cáncer en muchas ocasiones puede frenar la respuesta inmunitaria nuestra, que es lo que estamos viendo por aquí. Que esta célula cancerígena lo que nos está frenando es la respuesta de nuestro linfocito T, pero si damos un inhibidor a esa posible respuesta inmune, entonces estamos haciendo que este linfocito T sí ataque esa célula tumoral, y eso es lo que se haría un Immune Checkpoint Inhibitor. Entonces, como vemos, hay mucha plata en estos medicamentos para la generación de estos medicamentos, porque claramente vienen para quedarse y son promesas importantes. Entonces aquí podemos ver que algunos de estos inhibidores, Immune Checkpoint Inhibitors, son el anti-CTLA4, anti-PD1, y al inhibir eso, entonces hace que nuestras células efectoras, linfocitos T, maten esta célula tumoral, y es por eso que esto genera que estos dos caballeros se ganen un premio Nobel en medicina en el año 2018, y eso genera resultantemente que todo este montón de medicamentos estén en distintas fases clínicas para buscar su aprobación en la nueva era de tratamiento oncológico. Pero todas estas itis nos pueden afectar el corazón y distintos órganos, y hay que tomarlo en cuenta. Entonces, entre ellos nos va a afectar el corazón claramente, miocarditis, pericarditis y demás. Y lo que se propone a nivel del año 2018 con el seguimiento de estos medicamentos es una historia clínica adecuada, hacerle examen físico al paciente, un electrocardiograma y enzimas cardíacas, y basado en eso seguimos evaluando al paciente. Entonces ese electrocardiograma es importante porque tanto la miocarditis como la pericarditis nos pueden generar alteraciones, y también el marcador que veremos, la troponina, también nos puede hablar de cardiotoxicidad. Otro medicamento, otra modalidad nueva en el tratamiento quimioterapéutico es CAR T therapy. CAR significa Chimeric
antigen receptors. Lo que se hace es que se agarra linfocitos T nuestros, o sea, autólogos, se sacan de nuestro cuerpo, se hace leucaféresis, o sea, solo se sacan esos linfocitos T, y esos linfocitos T se exponen a virus que no son infectantes, son debilitados, por así decirlo, y con esos virus podemos alterar el genoma del linfocito T y hacer que este linfocito T reconozca a ciertas células en especial, basado en sus antígenos de superficie, en este caso a las células cancerígenas que queremos atacar. Entonces se vuelve a introducir en el cuerpo del paciente después de generar millones y millones de ellos, y esta modalidad nos ayuda a matar al cáncer. Así que esta nueva terapéutica también puede generar lesión cardiovascular, puesto que se asocia con síndrome de liberación de citoquinas, y la interleucina 6 muchas veces nos va a generar depresión miocárdica. Así que tocilizumab, que es un inhibidor de puede ayudarnos a contrarrestar esto. Bueno, y hay otras posibles cardiotoxicidades que no es en el área de medicamentos, sino la radioterapia. Así que aquí se define muy claramente cuándo pensar en que el paciente es de alto riesgo para lesión, que sería en el caso de que la región irradiada incluya al corazón y tenga mayor o igual a un factor de riesgo de radiación, que sería una dosis acumulada de más de 30 grays, ese es el punto corte actualmente, o que el paciente tenga menor de 50 años, o que se den más de 2 grays por día de frecuencias, de dosis de radiación, y que no se tomen las medidas adecuadas en cuanto a colocación de shielding, ¿verdad? De inhibición de irradiación de zonas que no son de interés, quimioterapia concomitante, que el paciente tenga ya factores de riesgo preestablecidos usuales que ya conocemos y demás. Entonces, la posibilidad de enfermedad cardíaca puede ser aguda, temprana, tardía o muy tardía. La que más vamos a ver es la tardía y muy tardía, puesto que la aguda es sumamente extraña y la temprana es infrecuente. Lo que vamos a ver son los hallazgos después de 10 años de que se irradió a ese paciente, en que puede haber tanto lesión valvular como lesión pericárdica como hasta miocárdica. Entonces, ¿cómo es que vamos a tratar de detectar esto o tamizar a este paciente? Tenemos que buscar un embudo adecuado en donde filtremos toda esta información y lleguemos a conclusiones adecuadas para la prevención. Entonces eso es lo que vamos a tratar de poner ahorita en contexto. Así que factores de riesgo para esto en general es usar el sentido común. Los factores de riesgo Framingham son básicamente nuestra base. A partir de ahí, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar ciertas especificidades de los medicamentos, como que la dosis acumulada en traciclinas mayor o igual a 250 para doxorubicina o 600 por metro cuadrado de pirubicina. Tomar en cuenta los otros medicamentos más frecuentes que produzcan cardiotoxicidad y algunas otras características del paciente que, como les menciono, son los factores de riesgo establecidos por Framingham básicamente. Entonces, algunos otros hay que individualizar por medicamento que estemos usando claramente. Entonces tenemos que basarnos en los estudios que ya se han hecho y vamos a ver, básicamente eso sería tener en cuenta que por ejemplo, en inhibidor de tirosinquinasa ya sabemos que nos va a generar posiblemente hipertensión arterial, así que si ya el paciente tenía hipertensión arterial, pues el paciente está ante más riesgo, por ejemplo. ¿Y cuándo empezamos a ver este paciente? ¿Hasta que tenga síntomas o no? Bueno, pues aquí vemos que nosotros somos muy malos detectando los síntomas en un paciente. Paso número 1 es que somos malos detectándolo. Vean en este estudio publicado en 2004, solo logramos detectar
esta proporción de todos estos pacientes que perdimos, o sea, solo detectamos un 13% de estos pacientes que tenían disnea, o sea, ni siquiera pudimos hacer la historia clínica adecuadamente. Y eso es un punto importante. El siguiente punto importante es que cuando ya se presentan síntomas, inclusive si detectamos el 100%, probablemente ya estamos tarde, porque queremos detectar al paciente incipientemente y cuando podamos revertir la cardiotoxicidad. Así que por eso vienen estas ideas de marcadores, biomarcadores, que se ha visto que la troponina de momento es el mejor prediciendo reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de una forma bastante buena. No nos dice nada el nivel de elevación de la troponina, solo nos habla si está positivo, hablando de pronóstico del paciente, pero no nos dice cuánto afectado está el paciente. Después tenemos los BNP que nos han dado información contradictoria, puesto que hay estudios que sí asocian elevaciones del BNP con cardiotoxicidad, mientras que otros no encuentran significancia estadística. Es por eso que de momento péptido natriurético tiene una baja sensibilidad, mientras que cuando sí está elevado nos habla de que probablemente ese pronóstico del paciente esté peor que un paciente que no lo tenga elevado. Luego, las imágenes. Este estudio del doctor Plana, uno de los exponentes de las charlas que les puse previamente, de las que se basa este resumen, muestra que hay que evaluar al paciente en distintas áreas, no es solo ver este miocardio, sino es que también tenemos pericardio, tenemos enfermedad arterial coronaria, hipertensión pulmonar, aortopatía, y no solo tenemos eco, tenemos otros estudios también adicionales, pero nos vamos a centrar principalmente en el eco porque como son guías y hay que buscar la herramienta que más tenemos a mano, así que vemos que inicialmente se usan ciertas definiciones en la evaluación de cardiotoxicidad. Vean que aquí estamos hablando de antracíclicos y estamos hablando de la dosis del antracíclico y estamos tomando esas decisiones basado en eso, mientras que aquí estamos hablando de el contexto de trastuzumab, pero quiero resumir esto en la definición ecocardiográfica para CTRCD, que es la definición para Cancer Therapeutics Related Cardiac Dysfunction, porque el término cardiotoxicidad tal vez no era tan bueno como este es el término que se acuñó y que puede explicar un poco mejor lo que está sucediendo o el mecanismo, y vemos que las distintas guías 1, 2, 3 y 4 tienen distintas definiciones. La mejor de ellas probablemente va a ser alguna de estas dos que van a incluir el strain longitudinal global. Como vemos, las guías ASCO y ESMO no incluyen el strain, solo incluyen fracción de eyección, mientras que estas últimas dos incluyen fracción de eyección, su reducción relativa, que vamos a ver a continuación por qué estas probablemente son mejores. Entonces, en este estudio que nos muestra el doctor Plana, lo que él quiere demostrar principalmente es cómo la edad en años a la que se dio la quimioterapia y la fracción de eyección basal del paciente, con solo esos dos en una fórmula es suficiente para determinar la probabilidad y riesgo relativo de cardiotoxicidad. Entonces aquí tenemos paciente A y B. El paciente A, veamos aquí, el paciente A le da un cardiac risk score, según esa tabla le da como 45, y eso basado con la edad, ¿verdad? Eso usando la fórmula nos da una probabilidad de cardiac events o eventos cardíacos de menos de 10%, mientras que el paciente B, con solo aumentar la edad a la que recibe la quimioterapia y poner que la fracción de eyección sí cayó los puntos porcentuales determinados, vean, más de 10% a una fracción de eyección de, vamos a ver,
de 55%, de 65 termina en 55, ya con eso su probabilidad de eventos cardíacos o de cardiotoxicidad o CTR-CD es de casi un 15%. Entonces eso es para resaltar esos dos factores de riesgo y su importancia. Aquí podemos ver donde empieza a hablarse del strain y vamos a ver aquí cómo el strain longitudinal global sí se asocia importantemente con los pacientes que hicieron cardiac events versus los que no hicieron. Los que hicieron podemos ver que tenían un strain de menos 15, mientras que los que no hicieron tenían un strain normal, mientras que la significancia estadística de fracción de eyección y eventos cardíacos no era tan alta y había una región gris mucho mayor a la vista por el strain. Entonces podemos ver que agregar strain a la fracción de eyección para predecir eventos cardíacos o predecir cardiotoxicidad o CTR-CD, voy a usar esos dos términos de forma intercambiable, pero sepan que tal vez el mejor actualmente es CTR-CD, Cancer Therapeutics Related Cardiac Disease. Cuando se unen los dos hay mucho mayor predicción. Entonces vean la diferencia de nada más usar variables clínicas nos da esta probabilidad de detección, mientras que variables clínicas, o sea, ver factores de riesgo del paciente más ver cambios de su fracción de eyección nos agrega un poquito más, no mucho. Una P todavía, bueno, ya significativa, pero no nos agrega mucho más. Pero si le agregamos a eso el strain, vemos como el aporte es mucho mayor. Así que vemos también en este otro estudio de Ferreira en el año 2018, en donde pacientes que hacen miocarditis por los immune checkpoint inhibitors, se vio que la relación de esta miocarditis también se asociaba, los cambios de resonancia magnética también iban de la mano con los cambios en el strain, y es por eso que podemos ver que en la línea en rojo un strain longitudinal global relativamente, bueno, bajo pero no tan bajo, de 15.9 a 14.1, no les iba tan mal como los que tenían un strain longitudinal global menor o igual a 14%. Entonces sí se ha mostrado esta relación, y muy recientemente también se publicó un artículo en donde se muestra que los cambios o la variabilidad del strain en el tiempo va de la mano con la fracción de eyección en resonancia magnética. O sea que eso nos habla de que tenemos un parámetro de eco 2D que nos da información muy importante sin tener que recurrir tal vez a la resonancia magnética. Pero bueno, entonces la detección de la lesión temprana es muy importante y queremos detectar a ese paciente que está en estadio, bueno, ya sabemos que todo paciente que está en quimioterapéutico probablemente ya está en ICC clase A, ¿verdad? De Braunwald. ¿Por qué razón? ¿Por qué en estadio A? Porque ya es un factor de riesgo, mientras que cuando estamos en estadio B, el paciente sigue asintomático, pero ya tiene daño estructural. O sea, estadio B es cardiotoxicidad o CTR-CD. Aquí ya hay que empezar a tratar al paciente con medicamentos que ya veremos a continuación. Entonces, lo que más nos importa es detectar a este paciente antes de que llegue o apenas llega aquí. Entonces, esa fracción de eyección 3D, vean la relación que tiene eco transtorácico 3D con fracción de eyección, tiene una correlación bastante importante, bastante buena, de 0.91 con resonancia magnética. Pero si no hacemos 3D y tomamos la fracción de eyección método 2D, que son la gran mayoría de pacientes, vean la correlación, es muy mala, es de 0.31 cuando queremos acercarnos lo más posible a 1. Así que el 3D es el que más nos va a ayudar en eco transtorácico. Ahora, en cuanto a la reproducibilidad de las técnicas para eco para fracción de eyección, podemos ver que la mejor es la 3D de nuevo,
mientras que agregarle contraste a 3D no nos va a servir porque nos genera más bien ciertos artefactos, principalmente a nivel basal, si no me equivoco. Y si hacemos entonces eco transtorácico, intentemos fracción de eyección 3D. Luego, este otro estudio lo que nos muestra es la relación entre fracción de eyección por resonancia magnética y eco. Este es 3D, como podemos ver, hay menos puntos aquí, o sea, es más cercano la fiabilidad del 3D versus el 2D, como podemos ver mucho más puntos aquí. O sea, lo que quiere decir esto es que una fracción de eyección reportada mayor a 50% en resonancia magnética y que nos dé menor a 50% en eco 2D es mucho mayor a la probabilidad de que nos dé menor a 50% en eco 3D. O sea que más fiable eco 3D de nuevo. Y el strain, como podemos ver, la importancia es un cambio relativo, no es un cambio absoluto. Entonces no es que el strain tiene que caer de menos 20 a menos 5%. No, es que el cambio tiene que ser relativo 15%. Entonces por eso hay que hacer regla de 3, porque inicialmente era 25.5%, luego 19%. 25.5 menos 19 sobre el inicial de 25.5 nos da un cambio relativo de 25%. Ahí estamos hablando de que esto se asocia a que probablemente hay lesión, disfunción del ventrículo izquierdo. Todavía no podemos hablar de cardiotoxicidad hasta que salgan las nuevas guías, pero todo apunta a que el asunto anda por aquí, puesto por los updates en los distintos statements a nivel mundial. Ya estamos viendo que están definiendo Cancer Related Therapeutic Disease, Cardiac Disease, con esto adicional. Entonces, este estudio lo que nos muestra es que de estos pacientes que se hizo eco y biomarcadores, un 6% de los pacientes estaban estaban sintomáticos y ya tenían cardiotoxicidad. Así que si nos esperamos a que tengan síntomas, pues se nos van 94% de los pacientes. Así que por eso es que hay que actuar antes con otras cosas. Y en este estudio entonces también se muestra que si hay strain menor a 19% o incremento de troponinas, entonces el valor predictivo negativo es sumamente alto, de un 91%. Entonces cualquiera de esos dos alterados probablemente podemos decir que si no están alterados, el valor predictivo negativo es muy alto. Entonces ambos son importantes, y aún más cuando están combinados. Cuando están combinados, vean la sensibilidad de hasta 93% de detectar a estos pacientes. Y entonces por eso es que se habla de este 15% de cambio relativo en el strain y de su importancia, hablando de disfunción ventricular subclínica. O sea, fracción de eyección puede mantenerse normal, pero puede ya estarnos diciendo de disfunción subclínica. Entonces la pregunta es, ahora, ¿basamos las terapéuticas en strain o no? Bueno, para eso se está viendo el estudio SUCOR en este momento, en donde se aleatorizaron 160 pacientes al tratamiento usual basado en, aquí en fracción de eyección y su caída, y 160 pacientes aleatorizados y tomadas las decisiones basadas en el strain. Se terminó la reclutación de estos pacientes en el 2018 y todavía no tenemos los resultados de este estudio, pero muy probablemente nos quedemos con esta decisión. Y la detección de injuria en el sobreviviente. Bueno, aquí nos enseña este estudio que la variable que más se asocia o la que más sale alterada es el strain, y no sale alterada por nada, puesto que la mayoría de estos pacientes con fracción de eyección mayor a 50%, 32% tenían función cardíaca anormal comparada con el gold standard con resonancia, y 28% de estos tenían strain alterado, mientras que otras variables como fracción de eyección y diastología no salieron tan alteradas.
Entonces es aquí donde dicen en sus resultados que vamos a ver que los sobrevivientes con síndrome metabólico tenían 2 veces mayor probabilidad de tener strain alterado o alterada función diastólica en cierta relación, pero no alteración de la fracción de eyección 3D. O sea que basado en esos resultados es que los que hacen este estudio luego generan una carta al editor en donde lo que están tratando de ver es si el strain tiene resultado con estas otras variables que nos hablan de síndrome metabólico, y pues parece que sí, que hasta el strain se puede ver alterado por cosas que nos estén produciendo factores de riesgo de quimioterapia, que sería en este caso síndrome metabólico, y por eso vemos que aquí dicen, dicen eso de previo, y en este otro estudio que se ve la tolerancia al ejercicio en niños que sobrevivieron al cáncer, que la fracción de eyección no se asoció con la tolerancia al ejercicio, mientras que los cambios en el strain sí. Así que nos está hablando que básicamente el strain tiene un rol en todo esto y un significado probablemente mayor que fracción de eyección, por lo menos la fracción de eyección que se está midiendo con eco 2D, que probablemente no es reproducible, mientras que si se hiciera con resonancia, pues sí. Entonces lo que estamos pensando es que el strain sí nos está hablando de la fracción de eyección más real, o sea, de la de resonancia magnética. Y en resumen, entonces, hasta el momento, ¿qué recomendaciones tenemos para prevenir cardiotoxicidad? Básicamente cosas de sentido común, de evaluar bien al paciente antes de recibir quimioterapia, de cambiar medicamentos o la dosis basado en riesgo-beneficio, cambiar la infusión dependiendo de ciertas especificidades, usar medicamentos protectores si hay posibles, usar menos cardiotóxicos en combinación si posible, y tratar al paciente con medicamentos de prevención primaria. Bueno, eso todavía está ahí, resultados conflictivos entre prevención primaria, pero si ya tienen disfunción tenemos que dar alguno de estos dos, IECAs o beta bloqueadores. Luego también las estatinas son importantes. Se ha visto que la dislipidemia juega un papel importante en la inflamación, y aunque hay información que sí y que no, bueno, pues riesgo-beneficio, probablemente la recomendación actual es dar tratamiento antidislipidémico, dar las inyecciones versus la influenza si necesario en el paciente también en este caso. Recordar que hay muchos medicamentos que nos pueden generar cardiotoxicidad y distintas formas de cardiotoxicidad. No tenemos que aprenderlas de memoria, pero sí tener tal vez una tablita para guiarnos. Acordarnos que hay ciertos medicamentos que producen bradicardia, así que antes de poner un dispositivo como un marcapaso, recordar que puede ser el medicamento, así que podemos ajustar la dosis antes de poner algo definitivo. Recordar el intervalo QT y que hay ciertos medicamentos que lo prolongan. El contexto especial de fibrilación atrial es un reto y hay que pensar en otras modalidades, porque estos pacientes sangran más y también se trombosan más. Así que el CHA2-VASc usual y Hasbled usual no nos va a servir tan bien. Y acordar cuáles producen derrame pericárdico. Ya hablamos de la lesión inducida por radiación y ciertas preguntas que no se han respondido todavía, ahí se las dejo. Y importante definir en el futuro costo-beneficio y qué hacemos con las recomendaciones actuales que hablan de seguir a estos pacientes, por ejemplo con trastuzumab, mientras están con tratamiento cada 3 meses un eco. Al final de cuentas es un montón de dinero, y con solo reducir uno de estos ecos anuales ahorraríamos anualmente 36 millones de dólares al año. Así que hay que ver cuáles son los que sí son necesarios y cuáles no son necesarios para evitarlos.
y quiénes al final referir a cardio-oncología. Aquí está la tablita, cuáles, si tiene riesgo el paciente, si no tiene riesgo el paciente. Obviamente entre más riesgo sea por el medicamento o por sus factores de riesgo tradicionales o por cardiopatía evidenciada, pues hay que referirlo. Y eso sería todo. Muchas gracias.